De ahora. Entonces lo que vamos a ver hoy, hermanos, en el libro de John Cotton, que es Las llaves del reino, es un resumen del capítulo 1 y 2, que nos habla, y creo que en la introducción lo hemos dicho, pero vamos a hacer como una especie de repaso hoy, cuáles son esas llaves y la distribución de esas llaves, es decir, la distribución en este sentido. Hay dos actores aquí, dos referentes. Uno es la congregación y otros son los ancianos o pastores, que son sinónimos. Eso no es muy difícil. Entonces, en el capítulo 1 hay cosas que ya se vieron en la introducción, pero las vamos a dar de nuevo, nada más que ampliando algunos conceptos. Ustedes saben que el pasaje clave de esto de las llaves es Mateo 16, versículo 19, donde Jesús le dice a Pedro: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Sabemos que Jesús, cuando dijo el reino de los cielos se ha acercado, ¿a qué se estaba refiriendo? Se estaba refiriendo porque hay, digamos, mucha confusión hoy en el mundo evangélico que es el reino. Y hay una rama del grupo evangélico que habla mucho acerca del énfasis en el reino, como si tendríamos que establecer el reino de Dios en la tierra. En realidad, ya fue establecido e inaugurado. ¿Por quién? Por el rey de ese reino. ¿Quién es? Jesús. Juan el Bautista decía que el reino de los cielos se acercaba, y obviamente, cuando se presenta a Jesús públicamente, él ya había nacido 30 años antes en Belén, pero, digamos, el reino de Dios en la tierra, el representante que lo trae es Jesús, la cabeza de ese reino. Y mientras la iglesia, en términos generales, en todo el mundo, predique de Jesús, es parte de ese reino en la tierra. Nosotros no tenemos que ayudarle a Dios a conquistar reinos. Él los ganó ya en la cruz del Calvario por la muerte de su Hijo. Él venció. Él reina y espera que muchos de esos enemigos del reino queden por estrado de sus pies, como dice el Salmo y como dice el libro de Hebreos. Podemos decir entonces que hay un reino de gloria en los cielos, ¿sí? Y hay un reino de gracia, que es el reino de Dios extendido en la tierra cuando Jesucristo vino, y cuando, mientras tanto, podemos decir hoy, la iglesia predica el evangelio. Entonces el reino de Dios se proyecta en la tierra con Jesucristo, y Jesucristo hace entrega de esas llaves a Pedro, pero no, como ustedes saben, a Pedro mismo como persona, sino en su triple carácter de apóstol, pastor y miembro de la iglesia del cuerpo de Cristo. Entonces, como apóstoles no hay más, porque murieron, nos queda el ejercicio de las llaves en dos componentes: pastores y congregación. Hasta ahí parece simple, ¿no es cierto? O sea, Jesucristo es el que tiene la llave, el que abre y ninguno cierra, cierra y ninguno abre, ¿sí? Y Él le confía a la iglesia, podemos decir, el ejercicio de ciertas llaves, que es lo que estamos estudiando ahora. ¿Cómo se ejercen esas llaves? Decía, ¿cuáles son las llaves de ese reino para hacerlo de manera práctica? Porque si no queda en el terreno místico las llaves. Bueno, ¿quién tiene las llaves? ¿Qué son las llaves? Miren, hay tres cosas identificables, que una es muy obvia. Una es la predicación de la palabra de Dios. Vendrían a ser medios de gracia, podemos decir, para salvación o para santificación de su pueblo. El ejercicio de la autoridad de una iglesia local, o sea, el ejercicio de la llave, es parte de la palabra de Dios. No hay la palabra de Dios más algo. El libro de Cotton es una crítica también al ejercicio católico de las llaves, que lo hizo mal, porque ellos tenían la Biblia, no querían la traducción de la Biblia porque querían poner su interpretación y enseñanza al lado de la Biblia, a lo cual ellos llamaban en aquella época y llaman hoy el magisterio de la iglesia, a lo cual se le suma ahora, a partir del siglo XIX,
la infalibilidad del Papa cuando habla. O sea, han sumado errores a través de los siglos. Entonces eso lo combate Cotton, ¿no es cierto? Pero básicamente el escrito de Cotton no es para los católicos o en contra de los católicos, sino que era para ordenar a los protestantes, a los evangélicos en aquel tiempo, diciendo que también los evangélicos o los protestantes se pueden equivocar en el uso de la llave. Pero identificándola primero, el uso de, ¿no es cierto?, la palabra de Dios es lo que da la autoridad de la llave. Y tenemos, para ya sea entrada a la iglesia y confirmación de los creyentes, o la abstención de la misma para disciplinar a los creyentes, lo que se llama las ordenanzas. ¿Cuántas ordenanzas tiene la iglesia bautista reformada? Solamente 2. Uno es el bautismo y otro es la cena del Señor. Son llaves. Y acá explico un poco lo que es el bautismo. El bautismo es la llave de entrada a la membresía de la iglesia. Yo sé que muchos de los miembros de esta iglesia se incorporaron y han sido bautizados en otro lugar. Pero la iglesia, al evaluar que ese bautismo fue bíblico, lo considera una llave y por eso acepta la membresía. Ha pasado el caso donde varias personas que han venido a esta iglesia y hoy creen en el Señor Jesucristo dicen, bueno, yo cuando me bauticé no estaba seguro si era creyente. Entonces esa llave no tiene valor. ¿Por qué? Porque hizo un acto que representaba algo que no ocurrió. Porque el bautismo, al sumergirte en agua, significa morir con Cristo al pecado, al mundo. Y al salir del agua significa resucité a una nueva vida en Cristo. Entonces es un simbolismo de algo que ya pasó. Pero si la persona te dice, cuando a mí me bautizaron en X iglesia, y a lo mejor era muy chico y no entendía nada, y no era creyente, bueno, ese bautismo debe ser hecho de nuevo, porque no cumplió la función bíblica. Pero supongamos que el creyente tenía un bautismo bíblico, sí. Si bien fue la entrada en otra iglesia, esta iglesia local te da la entrada porque cree que el bautismo es bíblico. Y sabemos que el bautismo es la entrada a la membresía. Entonces la membresía no es como solicitar la membresía de un club. Es evaluar a la persona, si cree en Cristo, si vive conforme a lo que Cristo dice medianamente, evaluarlo por lo menos por un año de tiempo. Nosotros no es como los apóstoles de aquel tiempo que ellos podían imponer las manos, la persona recibía el Espíritu Santo y era visible a la vista de todos que esa persona era creyente. ¿Por qué Dios hacía eso en aquel tiempo? Porque no había tiempo. La iglesia tenía que ser una explosión mundial y no podía tomar procesos de membresía tal cual lo hacemos ahora. Pero después que los apóstoles murieron, las iglesias a lo largo de 19 siglos, ¿sí?, y parte de este, toman un proceso. Las iglesias serias, las que no meten a miembro y bautizan a cualquiera sin ningún chequeo. Pero como son llaves de autoridad, abrimos los ojos y decimos, no, tenemos que hacer ese chequeo bíblico. Y cuando bautizamos a una persona, realmente estamos ejerciendo una llave de autoridad que le damos la bienvenida a la membresía. La otra ordenanza, otras iglesias lo llaman sacramentos, nosotros lo llamamos ordenanzas, es la cena del Señor. Y la persona comparte la cena del Señor cada vez que la iglesia lo tiene. Nosotros lo tenemos una vez al mes, primer domingo de cada mes, como un ejercicio de las llaves. Cuando una persona no, digamos, la iglesia, o por alguna razón, algún pecado y alguna disciplina pastoral, le dice de mantenerse sin participar de la cena del Señor, puede ser de dos formas, temporal o definitiva, en la excomunión, cuando decide toda la congregación, es un uso también de la llave de autoridad. Queremos que las personas que participan de la cena del Señor lo hagan dignamente, no porque sean dignos, sino porque no estén involucrados en pecados serios, ¿sí? Y sobre todo con dudas en cuanto al arrepentimiento. No quiere decir que cualquier cuestión que te haya pasado que no sea realmente seria, digas, no participo de la cena del Señor. Todos deben participar de los miembros de la cena del Señor, al menos que se haga ejercicio de las llaves, ya sea de la congregación o de la parte pastoral de forma
preventiva y por un periodo de tiempo, pero no definitiva, porque la llave definitiva de decir, esta persona no participa de la cena, ¿por qué causa? Porque no podemos confirmar que es un creyente o una creyente en Cristo, lo hace en conjunto los ancianos y los pastores con la congregación. ¿Queda en claro eso? O sea, a una persona que se ha involucrado en alguna cuestión media seria, como pastor yo puedo decirle, mira, tenés que abstenerte de la cena del Señor hasta que hagamos más averiguaciones, hasta que te discipulemos, hasta que veamos que no pasemos al tercer círculo que es la congregación, pero simplemente por un periodo de tiempo. Queremos que la persona sea restaurada, que sea encaminada bíblicamente, que haya un arrepentimiento sincero, que su pecado no se comente a los demás, que quede en un segundo círculo. Ahí sí van a haber 2 o 3 testigos, aparte de los ancianos de la iglesia, o si son 3 ancianos, por ejemplo, ellos serían los 3 testigos. Pero en nuestro caso, donde hay un solo pastor, por ahora es el segundo círculo, que es serio, porque si la persona persiste en ese pecado o en esos pecados, pasa al tercer círculo. Y en el tercer círculo, supongamos que lamentablemente la persona no se arrepintió, sino que continuó en la práctica del pecado, lo exhorta. Y si no quiere ir a la iglesia, se lo tiene como gentil y publicano, Mateo 18, que equivale a decir, bueno, no es creyente, no es que nosotros le quitamos la salvación a alguien, no podemos hacerlo porque tampoco se la damos, pero nuestra obligación, según la palabra, en el ejercicio de las llaves, es quitarle el acceso a la cena del Señor. Y de esa forma, la persona, para regresar a la cena del Señor y a la membresía, tiene que pasar un nuevo proceso. No bautizarse de nuevo, pero sí mostrar arrepentimiento y sí hacer un reproceso, lo cual es más largo. Entonces, por medio de la palabra de Dios, por medio de los sacramentos y por medio de la disciplina, se hace el ejercicio de estas llaves. Básicamente en la disciplina, ¿qué es lo que hacen? Bueno, fíjense en cómo dice el versículo que hemos leído. ¿Qué es lo que hacen? Atar y desatar. Yo sé que por ahí hemos estudiado un libro de la membresía de la iglesia, de un ministerio, que se nos viene a la mente la idea más simple, como que cuando alguien es excomulgado de la iglesia, es decir, se lo tiene como un no creyente, es como que lo desatamos de la membresía. Está bien pensar así, pero en el contexto bíblico y con el trasfondo, y déjenme decirle rabínico, porque hay un trasfondo de pensamiento judío detrás, es al revés. Es al revés. ¿Qué significa atar y qué significa desatar? Bueno, ustedes recuerden que Pedro y Jesús, Pedro, el trasfondo judío, Jesús también, el contexto es judío, o sea que lo que voy a decir ahora, esto de atar y desatar, no es algo nuevo que dice Jesús, sino es algo que ya los judíos entendían, los rabinos, porque hacían esto. Pero Jesús, obviamente, lo dice como la autoridad de la iglesia, la cabeza de la iglesia, con lo cual cobra un sentido más importante. Pero el sentido era este. Atar significa que alguien sigue en pecado, no se ha arrepentido y es como decir, bueno, lo tenemos como un no creyente, sigue atado a ese pecado. No hay perdón porque no hay arrepentimiento. O sea que atar es como que la persona sigue con el pecado. Y desatar significa que la persona se ha arrepentido de su pecado, ha pedido perdón a Dios y ha confesado su pecado delante de, ya sea en este caso se estima el tercer círculo, o sea, la congregación ya presente. Entonces la congregación en un acto formal, en una asamblea, dice el hermano tal, ha cometido un pecado grave, lo que sea, con nombre y apellido, no ponemos, o sea, pecado es pecado, pero se ha arrepentido, ha dado frutos de arrepentimiento. Por lo tanto, no vamos a atarlo a ese pecado, sino que vamos a desatarlo. Es decir, no lo vamos a disciplinar, porque lo que se disciplina no es el pecado. Entiendan bien esto. Lo que se disciplina es el pecado no arrepentido. ¿Se entiende eso? Eso es tema como de eclesiología de la disciplina de la iglesia. Lo que se disciplina no es el pecado en sí mismo, aunque la disciplina apunta al abandono del pecado, sino al arrepentimiento de la persona. Porque en Jesucristo hay perdón y restauración.
porque el pródigo puede ir a Cristo. No le cerramos la puerta a quien Dios no se la cierra. Pero por medio de un proceso. No es automático, no es porque se me ocurre, no es porque algo sentimentalista. No, por algo bíblico. Hacemos el ejercicio de la llave de la palabra de Dios, puede seguir con las ordenanzas, con la cena del Señor puede seguir, ¿por qué? Porque demostró un arrepentimiento. Si la persona peca varias veces en lo mismo, obviamente no se le tiene en cuenta ese arrepentimiento tan simple, se le da un tiempo. Pero la persona, el miembro que por primera vez pasa a un tercer círculo, se le da el beneficio de la duda, de que si dice que está arrepentido, está arrepentido. Ahora, un reincidente, debemos abrir más los ojos, debemos ser más cautos. Entonces, atar y desatar significa esto. Atar a los pecados, desatar es desatar de los pecados, no en el sentido de que la iglesia pueda, podemos decir, perdonar pecados. La iglesia local no perdona pecados. La iglesia católica se la cree con sus curas diciendo, te absuelvo, hace unos pases mágicos ahí cuando las personas se confiesan. No. En las iglesias evangélicas no perdonamos pecados, solamente lo pudo hacer Dios. Simplemente tenemos que atar y desatar en el sentido del ejercicio de la autoridad de la disciplina de la iglesia. Nada más. Es una metáfora. ¿Se entiende? La realidad la lleva a cabo Dios. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios, dijo alguien? Y estaba en lo cierto. Solamente Dios. Y Jesucristo, que era Dios en la tierra, podía perdonar pecados. Ahí la pregunta de esa que hicieron. Juan 20:23 dice, a quienes remitiereis los pecados, les son remitidos. Y a quienes le retuviereis, les son retenidos. Es lo mismo. Juan 20:23, si quieren tomar nota de eso. Es el ejercicio de las llaves. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos. Es decir, desatar. Y a quienes les retuviereis, les son retenidos. Es decir, atar. Seguís en pecado, hermano. Seguís en pecado, hermana. Lo dice la congregación. ¿Se entiende? ¿Sí? Bien. Después pueden hacer preguntas después que terminemos la grabación. ¿Qué se ata o se desata? Bueno, como dijimos, son los pecados, pero obviamente los pecados están relacionados a la persona. Entonces, es quién sigue siendo parte de la iglesia, quién ya no es parte de la iglesia porque no solamente se ha involucrado en pecado, sino que persiste en ese pecado y no se arrepiente de ese pecado, o sea, la persistencia en un no arrepentimiento. Entonces sabemos que la iglesia no puede perdonar pecados, pero sí tiene la función de ejercer las llaves. Y ahora vamos a ver la distribución de las llaves, pero haciendo un repaso, ¿no es cierto? Como dice Juan 20:21, como me envió el Padre, así también yo os envío. Dios le ha dado una misión a sus apóstoles que a su vez ellos dejaron asentado la Biblia y Dios tiene una misión para su iglesia. Entonces el poder de las llaves o las llaves, ¿sobre quién descansa? Sobre los dos componentes. Los ancianos o pastores, ¿no? Que son lo mismo, y los miembros de la congregación. Bueno, ahí vamos a ese gráfico. Es lo más simple que se pudo hacer. He quitado en ese gráfico toda la terminología que usa John Cotton en latín. No vale la pena, ¿sí? Es más, uno de los problemas y la dificultad para entender el libro es que él da sinónimos a la llave. Da como 3 sinónimos. Y apenas uno puede recordar uno. No sé en aquel tiempo cómo hacían y no se enredaban, o capaz que se enredaban, no lo sé. Pero acá le damos un solo nombre, sacamos toda complicación de términos en latín y lo reducimos a su mínima expresión, ¿sí? Esto está reducido a su mínima expresión. He tratado de hacerlo lo más claro posible, ha costado. Entonces vemos 2 llaves más grandes así, ¿sí? Es como se explica el gobierno congregacional. Hay una llave, podemos decir, que todos la tienen por su nacimiento en Cristo. Aquel que nació de nuevo en Cristo tiene una llave en la mano, ¿sí? ¿Cuál es esa llave? Bueno, están los 2 sinónimos. La llave del conocimiento o la llave de la fe. ¿Quién te ha dado fe para creer? Cristo, Dios. ¿Recuerdan que Jesús
le dice a los fariseos que ellos, ¿qué han hecho? Han ocultado la llave del conocimiento. Lo que le está diciendo es a los fariseos y quizás saduceos de aquel tiempo, es que en vez de tener un pueblo apercibido, preparado para recibir al Mesías, tienen un pueblo en la ignorancia. Tienen un pueblo que no conocen las funciones del Mesías, la fe salvadora del Mesías. ¿Por qué? Porque han tirado la llave del conocimiento. Jesús viene a predicar las buenas nuevas, a liberar a los cautivos, a poner la fe, la llave del conocimiento, en manos de aquellos que están predestinados para salvación. Todo aquel que Dios lo llama y le da fe para creer, tiene esa llave, y una llave que lo tiene, podemos decir, el creyente de la iglesia, hablando universalmente. ¿Sí? Fíjense en que esto no depende de la iglesia local. El creyente debe unirse a una iglesia local. Es, digamos, el titular, ¿sí? Son todos los creyentes. La función es conocer a Jesús y vivir como Él enseña, o sea, por medio de la fe. Y la reprensión de Jesús a los fariseos: habéis quitado la llave del conocimiento, de la ciencia, dice. Le estabas diciendo eso. Han quitado la palabra de Dios en su justo contexto. Bien, esa es una llave que después tiene que ver con la iglesia local, pero que en un principio todos la tienen, ¿se entiende? Cualquiera que nació de nuevo tiene la llave de la fe porque cree en Jesucristo y tiene que vivir de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios en Jesucristo. Pero después tiene la llave del poder, o sea, de la toma de decisiones de la iglesia. ¿Cómo funciona la iglesia local? ¿Cómo se toman esas decisiones? Y bueno, ahí hay una distribución de las llaves. Y esta distribución está entre los ancianos, la primera, y entre los ancianos y la congregación, la segunda. Es complicado. La primera, los ancianos solo. La segunda, los ancianos con la congregación. Y se llaman, esta subdivisión de la llave del poder, la llave del orden y la llave de la jurisdicción. Al decir jurisdicción, que no se les cause una palabra extraña, es decir, el alcance. Porque no tiene alcance infinito. Es decir, ¿cuál es el alcance de la disciplina de la iglesia? ¿Ustedes saben que Dios ha puesto en el mundo el Estado como disciplina? ¿Qué tiene el Estado? Según decía la Reforma, tiene dos cosas. A ver si alguno la sabe. Tiene, primero, la espada, que es para castigar a todo aquel que hace lo malo. Segundo, el poder, que se llama, tienen un nombre, el cetro, dicen, como tenían los reyes antes. Pero sería el cetro y la espada, decían en el tiempo de la Reforma. Que uno incluye el castigo al que hace lo malo y el poder para legislar el país. Dios establece eso, pero ellos no se pueden meter, ¿dónde? En la iglesia. O sea, nosotros como ciudadanos, por ejemplo, de nuestro país, estamos sujetos a las leyes y Dios nos pide que paguemos impuestos, a César lo que es de César, a Dios lo que es de Dios. Piden que no quebrantemos la ley, menos que suframos la espada, es decir, cárcel o otra cosa, pero también el poder legislativo del cetro, siempre y cuando no nos pida el Estado algo que vaya en contra de Dios, tenemos que obedecerlo. Y ha pasado en pandemia, ¿verdad? Que algunos países querían tener la llave de la iglesia para decir, ustedes no se pueden congregar por cuestiones. A ver, yo entiendo que a lo mejor podría decir la iglesia, sin pecar contra Dios, te hago un caso un mes hasta que se normalicen las cosas, pero sabemos que no es desobediencia civil servir a Dios y hacer lo que Dios dice. Bueno, a veces, en los estados democráticos, algunos países tratan de transgredir alguna ley que afecte a la iglesia. Y la iglesia le va a decir, no, tiene una jurisdicción eso. La jurisdicción es hasta cierto punto. Así como la iglesia tiene una jurisdicción que solamente puede disciplinar a sus miembros, no al vecino, no a la persona que pasa por la calle. Todo tiene su alcance. Lo que estamos tratando acá, sin irnos de tema, es el orden y la jurisdicción. Vamos primero al orden, ¿sí?
¿Quién es el titular, el que ejerce la llave del orden? Los ancianos. Ellos enseñan con la Biblia, dirigen a la iglesia, administran el bautismo, la cena del Señor, aunque pueden pedir colaboradores, siempre y cuando puedan estar bajo su supervisión. Con eso alguno me preguntará, ¿puede servir un hermano la cena del Señor? Sí, bajo la autoridad pastoral sí. ¿Puede meterlo al agua y bautizar a otro si es un hermano de buen testimonio? Sí, bajo la autoridad pastoral. Entonces, cuando alguno pregunte por allí que estamos apoyando un grupo como anexo de la iglesia para que se constituya iglesia y ellos tienen bautismos y cena del Señor, lo hacen no porque se les ocurrió a ellos, sino porque la iglesia lo está guiando y especialmente los pastores o el pastor de esta iglesia lo está guiando y lo hacen bajo la autoridad pastoral. O sea que se puede hacer. Se ejerce la llave esa del orden, porque la iglesia tiene que tener un orden, y Dios le ha dado esta responsabilidad a los pastores. Que tengan el orden en la predicación de la palabra, en las disciplinas, después vamos a ver junto con la congregación, pero también tienen que velar, ¿no es cierto?, por quién se incorpora a la iglesia, el tema del bautismo, la cena del Señor, el orden en las asambleas. Esa es otra cosa que después vamos a ver. En el gobierno congregacional braunista, ¿recuerdan lo que era braunismo? Habíamos dicho una palabra que no queríamos usar, pero no importa que quede grabada, gallinero. Me interesa el término práctico argentino, donde todos opinan y donde el pastor no tiene autoridad y no pone orden en la asamblea y la asamblea se desbordan y todos... Bueno, eso no puede ser. Hay un orden en la asamblea. Y los que presiden la asamblea, y yo lo he visto en otros lugares con muy mal éxito, obviamente, que si el pastor se sienta y otro hermano preside la asamblea porque es un gobierno congregacional. Error. La llave del orden. ¿Vieron cuando hay un magistrado que pega con el martillito? Orden, orden, y están todos gritando ahí. Bueno, no vamos a llegar a eso, espero nunca. Tampoco tengo un martillito, pero se pone el orden en la asamblea. ¿Quién habla? ¿Quién refuta algo? ¿Quién opina otra cosa? Recuérdenlo en esto. Es muy importante. Una cosa, no me quiero adelantar a los próximos capítulos, pero el pastor debe traer la agenda de la asamblea para que la gente lo conozca. Nada nos sorprende. Hay una agenda para tratar, así como en las reuniones de trabajo, decir, bueno, nos reunimos el equipo de trabajo y ¿cuál es la agenda? Las empresas serias tienen una agenda, una iglesia local debe tener. Entonces, el pastor lleva las llaves del orden, los ancianos, ¿no es cierto?, para básicamente administrar lo que son las ordenanzas, para enseñar la palabra, para aconsejamientos serios, sobre todo del primero y segundo círculo más que nada, y el tercer círculo ya vamos a la otra llave. Llave de la jurisdicción. Ya le expliqué lo que es jurisdicción, es el alcance, no es alcance infinito. Fuera de esta iglesia local no se puede disciplinar a nadie que no sea miembro. Y la llave de la jurisdicción, ¿sí?, que sería también, podemos decir, tomar acciones disciplinarias, la tiene, obviamente, la sigue teniendo también los ancianos, pero lo tiene la congregación. La congregación, si se alcanza a leer, ¿sí?, tomar decisiones importantes, como elegir sus pastores, ¿no?, y diáconos, o sea, los líderes, recibir nuevos miembros, corregir errores doctrinales, aplicar disciplina, ¿sí? Entonces, los miembros de la congregación tienen esta responsabilidad. Lo repasamos, yo sé que para muchos de ustedes ya es conocido, pero esto queda grabado para futuros miembros. La congregación tiene que recibir a los nuevos miembros. Es decir, cuando se acepta un nuevo miembro, es porque hay dos partes de acuerdo. ¿Quiénes son? Los ancianos y la congregación. Y vuelvo a poner ese ejemplo que son, vamos a ponerle el de la bóveda de un banco muy famoso, ¿no?, que se giran dos llaves para que se abra la bóveda. Vieron que hay sistemas de seguridad que lo controlan dos personas. Hay otros sistemas que son militares, pero quizás no quería ponerlo como ejemplo, donde también el Senado aprueba y el presidente de los Estados Unidos, en ese caso. Nosotros no tenemos eso, así de esa función, giran una llave y, bueno, sale una bomba, pero es mejor la del banco.
se giran las dos llaves, entra alguien a la membresía. ¿Qué quiere decir girar las dos llaves? Bueno, el pastor examinó a la persona, le encargó discipulados antes, consultó a los consejeros, reunió a algunos hombres, que si son ancianos mejor, o si son ayudas de la obra también, para hacer entrevistas personales. Pasaron varios filtros, o sea, no venimos y presentamos a fulano o a fulana del día a la mañana, o sea, pasó chequeos. Pero no somos infalibles. Entonces, presentamos esta persona para la membresía, ha recibido la instrucción, pensamos por las entrevistas, porque cómo comentó su testimonio y por cómo explicó el Evangelio, que es creyente. Ahora, esta persona va a dar testimonio de cómo conoció a Cristo a toda la congregación. ¿Recuerdan? Lo leen o lo dicen de memoria, pero lo dicen públicamente. Y la congregación, que tiene la llave en la mano de la jurisdicción, va a tener un mes, por lo menos así en nuestra iglesia. Algunos lo hacen un poco más corto, otro más largo. Pero tienen un mes para preguntarle a la persona si quedó duda de su testimonio. Entonces, cuando se reúne la asamblea y tienen que girar las dos llaves, están todos enterados. Los pastores llevaron un proceso. Los miembros tuvieron un mes para preguntar, ¿giramos la llave o puede ser esto? Que se detectó que la persona que va a ingresar a la membresía tiene algún problema para no ingresar. O que tiene dudas, genera dudas sobre su conversión porque tiene un pecado oculto, o porque está realmente no siendo de testimonio en algún área vital de su vida, familiar o personal, que sería causa de disciplina cuando sea miembro. Como digo, ingresar a personas que ya serían dignas de disciplina es una equivocación para la iglesia, girar las llaves antes de tiempo. Entonces, si la congregación dice, no, hemos detectado esto, y sobre todo los pastores dicen, sí, es una duda razonable, no giramos la llave, lo dejamos para más adelante, hacemos nuevos chequeos, ¿sí? Entonces, cuando la congregación y la parte pastoral están de acuerdo y no tienen dudas, es unanimidad, no es democracia. Giran las llaves y dicen, bueno, girar las llaves significa, el día tal, el hermano o la hermana tal se va a bautizar dando su testimonio de fe en Cristo, que es la entrada a la membresía. O si ya se bautizó en otro lugar, vamos a hacerlo públicamente junto con los que se bautizan. Entonces, de esa forma, giraron la llave ¿para qué? Para la entrada. ¿Y qué tiene que hacer la congregación en caso de una disciplina? Girar los dos la llave para la salida de la persona en la membresía. Nuevamente, el pastor está involucrado, los pastores en el segundo círculo, no hay arrepentimiento y le dice a toda la congregación, bueno, no podemos seguir manteniendo en oculto el pecado de esta persona y ahora tenemos que exhortarlos todos nosotros por medio de una carta. O por medio de, verbalmente, si la persona viene a la asamblea, cosa que muy rara vez ocurre, pero tendría que ocurrir alguna vez, y tendría que escuchar la persona de la congregación, y quizás no tomando la decisión ahí, pero informándonos la decisión más adelante. Si la persona se arrepiente, recapacita, pide disculpas a Dios, primeramente perdón necesita de Dios, y disculpas a la congregación porque pensaba que estamos haciendo un acto injusto, nadie gira las llaves de la disciplina. ¿Se entiende? Nadie gira las llaves. Pero si la persona persiste en su pecado, se aleja, no da noticias, se va y nunca se sabe de ellas, igual decimos, giramos las llaves, decimos, no hay más miembro, le mandamos una carta, si la lee bien, si no la lee, pero el día que si regrese, la asamblea decidió esto. Giramos las llaves en conjunto. Y dijimos que otra cosa, para la apertura de nuevos miembros, para la disciplina de personas que han abandonado, por así decirlo, la fe, y para elegir pastores y diáconos, que son los únicos dos oficiales que tiene que elegir la congregación. La Biblia no nos pide que elijamos tesoreros, eso tendría que venir de la parte de los diáconos y el pastorado. Pero informamos a la congregación, tal es el tesorero, el encargado de, no sé, de proyectar, no vamos a hacer una asamblea, no es motivo de asamblea eso. Para eso la congregación eligió pastores, para decir, bueno, quiere poner a alguien como maestro bíblico o como consejero, etcétera, etcétera, o los diáconos están de acuerdo en que alguien pueda hacer la parte multimedia, u otra cosa
Ya confió la congregación en eso. La congregación tiene que elegir esto, pastores y diáconos, o tiene que disciplinarlos como si fueran uno más. Solamente que la Biblia dice, contra el pastor no tendrás acusación sino con 2 o 3 testigos. Aunque también la Biblia dice que en boca de 2 o 3 testigos consista todo asunto, dijo el apóstol Pablo, pero se entiende, ¿no? Que la congregación puede disciplinar a su pastor o pastores, puede disciplinar a sus diáconos. El pastor no puede disciplinar a un diácono, sino la congregación con el pastor. Estamos hablando de excomunión. O estamos hablando de quitarle la función. Porque a lo mejor hizo algo que descalifica su función, pero sigue siendo creyente. No es excomunión, pero deja de ser diácono o pastor. El problema es cuando la iglesia tiene un solo pastor. También lo puede disciplinar. Se queda temporalmente sin un solo pastor. Pero no porque se quede sin uno solo, no va a disciplinar. O sea, la disciplina siempre funciona. En ese caso, uno dice, pero ¿cómo? Si una llave la tiene el pastor y la otra la congregación, convendría, si quiere la congregación, escuchen bien esto porque es importante, si la congregación quisiera, podría pedir ayuda a otra iglesia que está en comunión, con otros pastores, que examinen el caso. Porque también puede pasar que algunos pastores o pastores se enseñorean de una congregación y no hay forma de hacerlo entrar en razón. Eso es mucho más complicado y lo vamos a tratar en los próximos capítulos. Pero es una posibilidad, porque ahí se necesitan 2 giros de llave. Y bueno, si el pastor es disciplinado, la congregación tiene un giro. Y en otro caso, si hay otro pastor, giraría. Pero si no hay uno, es complicado. Habría que pedir la ayuda a otra iglesia. Podría girarla eventualmente en la congregación sola. Pero a lo que vamos, el punto principal. ¿Queremos nuevos pastores o diáconos? Ahí sí. Lo decide la congregación. Y es todo un proceso. Que así como hemos mejorado los procesos de membresía a través de los años, vamos a mejorar los procesos para incorporar pastores y diáconos. ¿Sí? En el sentido de que los tenemos preparados mucho mejor. Bueno, entonces esa es la llave de la jurisdicción. Y para ir finalizando, me hice un listadito, a ver, son 4 puntos. En una especie de, para hacerlo simple, de ping-pong, de esto está mal planteado en el tiempo de Cotton y creo que también en nuestros días a veces, y lo que quiere corregir bíblicamente Cotton con el gobierno congregacional. Son 4 simplemente. Y con esto termino. El esquema nos queda, ¿sí? Decía Cotton, y yo calculo que ustedes piensen, siglo XVII, el problema con los católicos, el problema con los anglicanos. ¿Cuál es el problema? Que el Estado e Iglesia son una sola cosa. Ese es el problema. El error de aquel tiempo era no separar la llave del conocimiento y del poder. ¿Recuerdan que la llave del conocimiento cuál era? La fe. ¿Y quién la da a la fe? Dios. Ustedes recordarán que hubo una época en la guerra de las cruzadas donde la Iglesia Católica decía, mira, te ponen una camiseta con una cruz, anda a matar en nombre de nosotros y Dios te va a dar una entrada al cielo. Eso pasó en la historia. Y claro, cuando relacionan la gente del mundo atea con el cristianismo, dice, son un desastre. No, no eran cristianos, era la Iglesia Católica. Y esos soldados, por más que mataran a otros con una cruz, a veces en una cruz de Malta, ahí está la guerra de los cruzados que se le dice, no se ganaban un lugar en el cielo. ¿Por qué? Porque el Estado decía, yo te doy la llave del conocimiento porque tengo el poder. No, el Estado no puede meterse ni puede dar la fe a alguien. Y la Iglesia Católica, aún en el tiempo de Cotton, si bien la guerra de los cruzados había terminado hace varios siglos, hacía también de las suyas. Y parte de la Iglesia Anglicana, algunas cosas también. El Estado es separado de la Iglesia. Y el Estado obviamente no puede dar las llaves del conocimiento, la da Cristo. La Iglesia la reconoce por medio de las otras 2 llaves en el acceso
a la membresía. ¿Sí? También, una de las cosas que decían es que se pensaban que solamente un liderazgo tenía el acceso del conocimiento a Dios, dejando a los demás creyentes sin esta herramienta. O sea, un clero tiene la llave de la fe. Es como determinar la salvación de las personas. Error, ¿sí? Excluye a los cristianos. ¿Por qué está mal esto? Porque excluye a los cristianos de usar su fe para acercarse a Cristo, la fe que Dios le da para creer. Entonces, la corrección que trae Cotton es que todos los creyentes, punto 1, ¿no?, tienen la llave del conocimiento porque la fe en Cristo es para todo aquel que cree. Punto 2. Ignorar la llave de la libertad para la congregación. El error que corrige Cotton es que la congregación, en algunas congregaciones en aquel tiempo, no podían participar en decisiones importantes como elegir sus pastores o corregir problemas de disciplina en la iglesia. ¿Por qué está mal eso? Porque esto hacía que los líderes tomaran las decisiones y dejaran afuera los miembros. Gobierno presbiteriano, por ejemplo. O sea, ellos quitan la llave de la jurisdicción o de la libertad a la congregación. Y entonces decide solamente un grupo de personas. La llave de la libertad pertenece a toda la congregación local. Recuerden, la de la fe a todos los creyentes en la Iglesia Universal. Y la llave de la libertad, que es otro nombre que se le pone, por eso es complicado, pertenece a todos los creyentes que han sido admitidos en la membresía de la Iglesia, y ellos pueden elegir pastores, diáconos, pueden disciplinar miembros, pueden admitir miembros y disciplinar a sus líderes también. Después, otro error es dividir entre la llave del orden y la jurisdicción. Bueno, es lo que más o menos le dije recién del gobierno a ese presbiteriano. Pero también permitía, y esto estimo yo, que no viene del lado católico, posiblemente sea una crítica al anglicanismo de Inglaterra, es decir, es muy parecido a los católicos, nada más que del lado protestante, que se permitía que personas externas como funcionarios civiles tuvieran autoridad sobre la iglesia, jurisdicción, aunque no eran líderes espirituales. Esto que les voy a decir ahora va a estar grabado, pero es un planteo sincero de lo que ha pasado históricamente esta semana, que quizás ustedes no sepan en las noticias, pero que se los diga, pero que hay una preocupación pastoral en Estados Unidos por esto que está ocurriendo quizás este mismo domingo. Tenemos diferencia horaria, quizás muy temprano en otras iglesias, y están teniendo el culto dominical. Decía un pastor, y yo creo que tiene razón en la forma en cómo lo planteaba, o sea, él dice a los ciudadanos de Estados Unidos que tienen un nuevo presidente, no tienen que oponerse a esa presidencia. Pero tomaron, no digo que sacaron una ley, sino como que una ley que ya tenían, pero la están haciendo valer de una forma quizás no adecuada. Donde hoy, día domingo, ¿sí?, 26 de enero en este caso, del 2025, podían entrar en una iglesia y llevarse a un inmigrante ilegal. Yo sé que si había un inmigrante ilegal, la iglesia, si era una iglesia seria, no lo iba a hacer miembro, ¿no es cierto? Pero le iba a pedir, mira, soluciona tu situación. Pero ¿qué haría la iglesia? ¿Cuál es la función de la iglesia? Con cualquier persona que entra por sus puertas. Predicarle el evangelio. Si está ilegal o no respecto a las autoridades del país donde se le predicó el evangelio, ese es un segundo problema. El problema es solucionar su alma, ser reconciliado por Cristo, y tiene la solución eterna. Con las herramientas espirituales que pueda adquirir esta persona, puede ver cómo hace si se regresa a su país, como quizás debería hacer, o qué es lo que hace para estar legalmente. Lo que queda muy mal es que nosotros estemos en un culto adorando a Dios y vengan personas de una especie de policía y empiece a interrumpir el culto y a llevarse a otras personas.
Es lamentable, pero esta es la decisión que está hoy. Y muchas iglesias hoy por las dudas, muchos que eran inmigrantes, que tenían algún problema, no van a ir a la iglesia. No van a ir a adorar a Dios. Quizás alguno estaba solucionando su problema, pero por miedo no va. Imagínense el problema que están teniendo hoy hermanos e iglesias en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque debería entender, ¿no es cierto? Si es un gobierno cristiano como se esperaba cuando fue John Cotton a Estados Unidos, a Nueva Inglaterra en aquel tiempo, después por la zona de Boston, de que el Estado no se metiera por lo menos con el culto a Dios, que lo solucionara el lunes, está bien, oraremos por esa persona, como iglesia le ayudaremos, consolaremos a su familia, no sé, algo haremos, pero no interrumpir la reunión. Esa es una posibilidad, no sé si ha pasado. No sé si ha pasado hoy, ya lo veremos en las noticias, ya lo veremos en algo que no sale en las noticias, pero a lo que apuntaba Cotton es, el Estado no puede venir a legislar la reunión que es del pueblo de Dios, cuyo cabeza es Cristo. ¿Se entiende cuál es esa la división del orden y la jurisdicción por una intromisión externa? La jurisdicción debe estar únicamente en manos de los ancianos y la congregación, dice Cotton. Son ellos quienes toman decisiones según lo que enseña. Y la jurisdicción es la iglesia. No puede decir si es o no ciudadano del país. ¿Se entiende? Ese es otro tema. El cuarto punto y último que ataca Cotton, por medio del libro, era delimitar la llave del orden solo, digamos, los líderes de manera indiscrecional, sin que rindieran cuenta a nadie. ¿No es cierto? Los ancianos deben mantener el orden de la iglesia, pero no deben ignorar a sus miembros. ¿Sí? O sea que los ancianos rinden cuenta, los diáconos rinden cuenta. Todos nos rendimos cuentas unos a otros. Nos guste o no, es así. No hay una persona que diga, bueno, por ahora por ser pastor ya no rindo cuenta de lo que hago. Esto también previene a iglesias cuando se fundan de abusos. Abusos en el sentido de autoridad. ¿Sí? El orden es responsabilidad de todos. Aunque los ancianos lleven la llave del orden, estos rinden cuentas también. Los ancianos gobiernan y enseñan, y que gobiernen bien, como dice la Escritura, para mantener la unidad de los miembros de la iglesia y cumplir con la gran comisión de la iglesia. Entonces, en resumen, un poco que las llaves, la delimitación de la responsabilidad de las llaves, se da para que la responsabilidad caiga en toda la congregación y en sus líderes, a los ancianos. Entonces, esto nos previene de errores, esto nos previene de incorporar gente no creyente a la congregación, nos previene de disciplinar a alguien sin base bíblica, nos previene de falsas doctrinas, nos previene de muchas cosas. O sea, Dios ha sido sabio en darle una estructura a la iglesia, en darle unas llaves a la iglesia y decir cómo se ordenan eso. Con esto termino. Vieron que mucha gente dice, no, yo no creo en la iglesia visible y estructurada. Yo soy la iglesia en mi casa. Sí, suena muy lindo, suena muy hippie eso, digamos. No creo en el Estado. Fuera la policía, somos todos... No, eso no ha funcionado. ¿Sí? Dios ha dado gobernantes, permite, ¿no es cierto?, que ellos ejerzan hasta un cierto límite, pero ha dado la iglesia local con una estructura definida y con una autoridad definida. Y cuando uno entiende bíblicamente eso, las cosas funcionan bien. El Señor nos bendiga.